Buenas tardes a todas y todos. Como saben, nos encontramos combatiendo como pueblo un impresionante repunte de casos de COVID-19 por la variante Omicron, como nunca habíamos visto desde el comienzo de la pandemia. Al mismo tiempo, este repunte comenzó súbitamente al inicio de la temporada navideña, en medio de actividades familiares y sociales, y a casi 2 años del comienzo de la pandemia, con el cansancio, frustración y fatiga que hemos experimentado todos. Más aún, nuestra comunidad salubrista, médicos, clínicos, enfermeros, técnicos respiratorios, tecnólogos, personal de laboratorio, entre muchos otros, que han estado ahí para nosotros y nuestros seres queridos. Les hemos llamado héroes porque lo son. Sin importar la tasa de positividad y exponiendo sus vidas, han estado dispuestos a cuidarnos, atendernos, recetarnos y acompañar a cientos de pacientes que no pueden tener a sus familias con ellos por el riesgo de contagio. A ellos y ellas y a todos los que de una forma u otra ayudan a nuestro pueblo en esta pandemia, nuestras más efusivas gracias. Como gobierno, hemos tomado acciones afirmativas para reducir los contagios, aumentar la accesibilidad de pruebas y vacunas y continuar protegiendo la salud de nuestro pueblo. Desde el comienzo de este repunte, emití órdenes ejecutivas para prevenir aglomeraciones, aumentar la capacidad de rastreo en los aeropuertos, reducir el aforo en lugares donde las personas se quitan la mascarilla para comer o beber, controlar los horarios de actividad comercial y ampliar los mandatos de vacunación. La mejor herramienta que tenemos en contra del COVID-19 sigue siendo la vacunación y sus refuerzos. Y gracias a Dios ya podemos vacunar a nuestros niños que estaban vulnerables a esta infección. Puerto Rico ha sido líder en la lucha contra la pandemia y así nos han reconocido en Estados Unidos y por todo el mundo. En gran parte, por la alta tasa de vacunación que tenemos, hemos podido salvar muchas vidas y contener la crisis en nuestros hospitales, aun cuando la tasa de positividad está actualmente sobre el 30%. La coalición científica que me asesora con datos ante la pandemia estima que sin nuestra tasa de vacunación tendríamos el doble de los casos, 10 veces más hospitalizaciones y 8 veces más muertes. La evidencia científica es clara. Aunque las vacunas no protegen al 100%, sin ellas estaríamos perdidos. Los esfuerzos de nuestro gobierno, del sector salubrista, de todos los sectores económicos y sociales, y más aún de nuestro pueblo, nos han llevado a vencer cada crisis que hemos enfrentado. La llegada del virus y sus variantes alfa y delta que trajeron repuntes. Por eso, no tengo duda de que juntos vamos a poder seguir afrontando este nuevo reto y lo vamos a vencer. Para todos y todas en nuestra isla, la educación es una de las más altas prioridades. Desde el principio de mi administración he sido firme en que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan la educación presencial, pues la educación a distancia no logra sustituir la enseñanza en el salón de clase. Cuando muchos se oponían a la apertura de las escuelas, después de un año de cierre, luché para que nuestros estudiantes regresaran al colegio a recibir el pan de la enseñanza. Fuimos exitosos en lograr la educación presencial y cuando tuvimos que restringirla para proteger nuestros niños y niñas, lo hicimos. Priorizamos la vacunación de nuestro magisterio y todo el personal de las comunidades escolares. Demostramos que con los protocolos necesarios se puede proteger la salud del personal y de los estudiantes y dar clases sin contagios y casi ningún brote. Esa es y tiene que ser nuestra meta nuevamente. Según ha anunciado, todos los estudiantes en Puerto Rico de 5 años en adelante tienen que estar vacunados para ir a la escuela de forma presencial. La orden ejecutiva actual exige que los niños de 5 a 11 años deben haber completado su serie de vacunación en o antes del 31 de este mes. Eso significa que como mínimo
Este próximo lunes 10 de enero ya todos deben tener la primera dosis. Asimismo, todo el personal docente y no docente de nuestras escuelas en Puerto Rico tiene que ponerse la tercera dosis o dosis de refuerzo en o antes del 15 de enero, por lo que también les quedan pocos días. A ambos grupos, los estudiantes y el personal escolar, deben aprovechar eventos grandes como los que tendremos este fin de semana para acudir a vacunarse. Este sábado, Voces, una de las entidades que nos asiste, va a estar llevando la vacunación, incluyendo refuerzos por toda la isla, en diferentes centros, y lo vamos a estar anunciando. Nuestra meta sigue siendo que las escuelas estén abiertas y sean un lugar seguro para nuestros estudiantes, así como maestros, empleados y contratistas que laboran en las mismas. A esos fines, y tomando en cuenta la gran cantidad de casos y contagios que tenemos al momento, estaremos ajustando el calendario escolar para que el regreso sea escalonado, estructurado y seguro para todos y todas. Este próximo martes 18 de enero, el personal administrativo y los maestros deberán comenzar sus labores para ir preparando los planteles, familiarizarse con los nuevos protocolos que estará revisando el Departamento de Salud junto al Departamento de Educación, incluyendo pruebas aleatorias, realizar un censo del personal y su estatus de vacunación para asegurar el cumplimiento con los mandatos y un censo estudiantil con los mismos propósitos. Ese martes también se autorizan las terapias de educación especial, siguiendo los protocolos ya establecidos. O sea, a partir de ese martes comenzarán las terapias de educación especial en nuestros planteles. El próximo lunes 24 de enero deberá comenzar el semestre escolar de forma presencial para todos nuestros estudiantes. Esto provoca un ajuste en el calendario que se extenderá para cumplir con el periodo lectivo establecido. Estas fechas le aplican al sistema público de educación y al mismo tiempo son una recomendación que hacemos para el sistema de educación privada y para la educación universitaria. Al sistema universitario, tanto público como privado, le solicitamos que se inserten en el sistema de rastreo municipal o tengan su propio sistema que pueda informar al Departamento de Salud. Por otro lado, el Departamento de Salud, junto al Departamento de Educación, estará aumentando significativamente las pruebas aleatorias en nuestras escuelas dependiendo de los niveles de positividad de cada escuela o municipio. El departamento ha estado haciendo una revisión de los protocolos de COVID por si es necesario atemperarlos a las nuevas condiciones que enfrentamos. Repito, como pueblo, sabemos lo que tenemos que hacer para combatir este repunte, por lo que todos y todas tenemos que ser parte de la solución. Ahora también tenemos nuevas herramientas que se unen a las vacunas, como los nuevos medicamentos, tratamientos monoclonales, entre otros. Pueden estar seguros de que si los números cambian favorablemente, todo esto se puede revisar. Y vuelvo y repito para que esté claro. El comienzo escolar estaba pautado, es decir, el reinicio escolar estaba pautado para comenzar básicamente 2 semanas antes de lo que vamos a estar haciendo. O sea, ahora vamos a estar teniendo educación presencial para todos en el sistema público de enseñanza a partir del lunes 24 de enero. El calendario antes de este ajuste disponía básicamente de que comenzaran 2 semanas antes, el 10 de enero, el 11 de enero exactamente. Pero ante el alza nunca antes vista en el número de casos positivos, la tasa de positividad que tenemos, las hospitalizaciones que tenemos, he tomado esta decisión. Son 2 semanas de posposición. Lo hago
en el mejor interés de proteger la salud de todo nuestro pueblo, pero particularmente de nuestros niños y niñas en el sistema escolar, así como todo el personal docente que labora. Las estadísticas son claras. La vacunación salva vidas y reduce significativamente las probabilidades de contagio y de enfermedad severa. Por lo tanto, todos a vacunarse y a ponerse el refuerzo. Y también debemos continuar con medidas prudentes para evitar los contagios y evitar más muertes. Ahora quisiera que tanto el secretario Mellado como el secretario Ramos se expresen y luego con gusto contestamos sus preguntas. Gracias, gobernador. Buenas tardes a todos. Básicamente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el gobernador ha tomado la decisión en este momento, es precisamente para adelantar más la vacunación en nuestros niños. El protocolo de las escuelas va a estar listo, ya está listo, lo vamos a publicar próximamente, pero básicamente se enfoca en varios puntos, ¿verdad? Aquí lo importante es que tengamos un ambiente seguro para nuestros niños. Sabemos que ya con las 3 dosis de vacuna, los pacientes, no, ¿verdad? Las personas no tienen que hacer la cuarentena, ¿verdad? Porque sabemos que con la vacuna es 7 veces mejor para evitar contagio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo siguiente: toda aquella persona que pueda tener las terceras dosis dentro del protocolo de las escuelas se establece como completamente vacunado, siempre y cuando obviamente cumpla con el requisito de poderse vacunar. Se recomienda que todo el mundo tenga la tercera dosis. Como ustedes saben, ya el CDC ha dicho que de 16 años en adelante baja a 5 meses para ponerse esa tercera dosis después de esa segunda dosis. En el caso de Janssen, pues siguen siendo los 2 meses. Y hoy está ante la consideración del ACIP, recomendar una dosis adicional para niños de 12 a 16 años. Eso amplía el panorama de pacientes que podemos tener vacunados. Lo otro que tenemos es, el Departamento de Salud tiene contratado 271 laboratorios específicamente para que se dediquen a hacer las pruebas aleatorias en las escuelas. Y eso pues entonces, ¿cómo se van a hacer las pruebas aleatorias? Dependiendo de la positividad a nivel de municipio y dependiendo de la positividad a nivel de esa escuela. Si tenemos una escuela que ha tenido un brote, pues se van a hacer más pruebas aleatorias para garantizar precisamente la seguridad dentro de la escuela. Desde que comenzó esta pandemia y cuando la administración del gobernador Pierluisi decidió abrir la reapertura de las escuelas, se propició que fuera un ambiente seguro, número 1, y número 2, la importancia de poder detectar los casos a tiempo para evitar entonces más contagio dentro de las escuelas. Desde ese punto de vista, el protocolo de las escuelas ha sido sumamente exitoso, porque aquí lo importante es, vamos a tener casos positivos en la escuela. Yo no estoy diciendo que no, o sea, el que diga eso está tapando el cielo con la mano. Es poderlo identificar a tiempo, poder ser más agresivo con la vigilancia sindrómica, ¿verdad? Que este paciente que tenga síntomas no vaya a la escuela. Flexibilizar también el uso de las pruebas caseras dentro del sistema escolar. ¿Por qué? Porque tenemos personal en cada escuela de salud para que entonces quizás ese día no toquen las pruebas aleatorias, pero venga un niño y poder tener acceso a esa prueba, que la suban al bioportal y se cuente como una prueba oficial, para entonces poder tener ese ambiente seguro dentro de las escuelas. ¿Qué nos va a garantizar el éxito dentro de las escuelas? La vacunación. Por eso estas 2 semanas, que precisamente este fin de semana hay una actividad grande que después vamos a anunciar dónde, cómo va a ser, estamos exhortando a la ciudadanía, aquellos que no tengan esa tercera dosis, a que la tengan. Aquellos niños que no estén vacunados, a que estén vacunados. Y como hemos dicho siempre, como norte es tener las escuelas, las clases presenciales. O sea, tenemos muchos pacientes, si bien es cierto que tenemos muchos pacientes hospitalizados a nivel pediátrico, no es menos cierto que la severidad en estos pacientes no es la que pudimos haber tenido si no tuviésemos tanto número de pacientes vacunados. Así que ante este escenario entiendo, ¿verdad?, que estas 2 semanas nos ayuda a nosotros poder vacunar, hacer las pruebas aleatorias y volvemos a lo mismo, comenzar un curso presencial que garantice el que podamos coger ese paciente positivo y aislarlo inmediatamente dentro de la demás estudiantes de la comunidad escolar, para entonces así nosotros poder aguantar los contagios.
Sabemos que con la tercera dosis no hay que guardar cuarentena por contacto, por eso es que es importante que acudamos a esa tercera dosis, porque así minimizamos entonces el tener que sacar más personal de las escuelas. Así que básicamente eso es lo que tenemos. Continuamos trabajando con la pandemia. Tenemos el anticuerpo monoclonal. Ya nos van a dar 722 dosis semanales. Se está utilizando muchísimo. Ayer tuvimos una reunión con la Asociación de Hospitales. Tenemos los dos medicamentos, tanto el de Pfizer como el de Merck, recetado. Eso lo vamos a estar distribuyendo por los hospitales para poder ayudar a los hospitales a disminuir esos pacientes en sala de emergencia que puedan tener ese tratamiento. Tanto el monoclonal como los medicamentos antivirales disminuyen dramáticamente las hospitalizaciones en estos pacientes que tienen síntomas de leves, de moderado a severo, debo decir. Tenemos las herramientas para continuar. O sea, Puerto Rico tiene ahora mismo, primero, sistema de rastreo. Estamos implementando el sistema de cuarentena. Tenemos la vacunación y tenemos la tercera dosis. Y ahora tenemos estos 3 medicamentos que son sumamente efectivos. La ciudadanía está a cooperar con las autoridades y poder entonces pasar esto, que yo estimo que en las próximas 2 semanas deberíamos comenzar a ver una disminución, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos utilizar estas herramientas adecuadamente y la ciudadanía coopere con nosotros. Así que, gracias. Buenas tardes. Yo creo que el gobernador, ¿verdad?, ha sido bastante puntual en los detalles de este inicio de curso escolar, pero sí quisiera traer a la atención de todo Puerto Rico, ¿no?, que estamos viviendo una tasa de positividad sin precedentes, ¿verdad?, una de las variables que se tomó en cuenta a la hora de llegar a esta determinación, y que el sistema educativo en Puerto Rico, aunque yo apuesto a cada una de las comunidades escolares, apuesto a los protocolos que el Departamento de Salud ha puesto en manos de cada una de estas comunidades escolares sobre su efectividad, lo vimos durante el semestre pasado. No deja de ser menos cierto que el potencial de personas positivas que puedan cruzar y estar en un plantel escolar la semana que viene, si hubiese mantenido la fecha, es alta, ¿verdad? Estamos hablando de más de un 32%. Así que, tomando eso en cuenta y lo que está pasando, ¿verdad?, en el resto del país, tenemos un sistema de rastreo que está bastante congestionado y que ha sido nuestro apoyo fundamental en la operación de las escuelas durante este semestre pasado. Queremos que ese personal esté ahí disponible para cada una de las escuelas cuando sea y las veces que sea necesario. Igualmente, la petición, ¿verdad?, o lo que ha sido la directriz que ha dado el secretario de Salud de poder preparar el equipo y los laboratorios que trabajan de la mano con las escuelas en la realización de pruebas aleatorias, que pueda tener, ¿verdad?, esa capacidad de aumentar la cantidad de pruebas aleatorias, que fue otra de las herramientas fundamentales para el éxito de este semestre que terminó en diciembre. La realidad es que tuvimos contacto diario con este personal, hubo pruebas, una alta tasa de pruebas en algunas escuelas repetidas por su incidencia. Igualmente el recibir reportes diarios que nos permitían a nosotros igualmente gerenciar un sistema amplio como el que tenemos en Puerto Rico. Así que todas estas variables sumado a que los maestros tienen un llamado a completar su proceso de la tercera dosis para este 15 de enero, igualmente que la población de 5 a 11 años está en ese proceso de vacunación y, como bien dijo el gobernador, ya para este próximo lunes 10 de enero deben haber completado o hecho el trámite para esa primera dosis, con la intención de cumplir con la orden, con el mandato y poder accesar los planteles escolares. Son elementos que están sobre la mesa. Han sido días de mucho conversar, de mucho recibir, y yo les puedo garantizar de que si en algo ha habido acuerdos con muchos de los sectores, incluyendo los gremios magisteriales, incluyendo la Asociación de Maestros, incluyendo el equipo de epidemiología del Departamento de Salud, asimismo las recomendaciones de la coalición científica, hay 2 elementos aquí. Las clases presenciales no se sustituyen por las clases a distancia, ¿verdad? Y el llamado es a que tengamos clases presenciales y a que aseguremos la salud de nuestros estudiantes y nuestros maestros mientras eso se esté dando. Y lo segundo es que ante el hecho epidemiológico de que no hemos llegado al punto máximo de contagios, que todavía se espera una semana de mantener este punto, ¿verdad?, de subida o de alza,
que se pospusiera este inicio de curso escolar. Así que hemos escuchado a los distintos sectores para tomar esta decisión. Ha sido una decisión ponderada. El gobernador ha escuchado a 2 departamentos trabajar en conjunto y de la mano, sopesando lo que es el bienestar no solamente del personal que está en las escuelas, sino de la niñez en Puerto Rico y del resto de los puertorriqueños en el país. Así que básicamente los maestros estarían ya no siendo convocados el próximo 10 de enero, que era la fecha de convocatoria que establecía el calendario escolar, sino que van a estar siendo convocados el 18 de enero. Esa semana va a ser una semana de revisión, de repaso de protocolos, de prepararnos para cualquier eventualidad, de prepararnos para clases presenciales, igualmente para trabajo administrativo que haya quedado inconcluso durante el mes de diciembre. Pero esa semana clave, igualmente, el gobernador está autorizando el reinicio de los servicios de terapias para la población de educación especial, pues tampoco queremos, ¿verdad?, que desde la fecha del 22 de diciembre que finalizaron los servicios haya un espacio de tiempo demasiado considerable. Quiere decir esto que la oportunidad de tener terapias virtuales va a estar a la mano de los padres, si así lo quieren, o igualmente poder accesar los planteles escolares para que sirvan como centros de terapia, con los protocolos que ya existen. Ya el departamento tiene protocolos, ¿verdad?, para lo que es la prestación de este servicio. Igualmente, el llamado a las familias es a prepararse para este próximo 24 de enero. Quiere decir que 2 semanas después los estudiantes estaban llamados conforme al calendario el 11 de enero. Así que ese llamado se está posponiendo para el 24 de enero para permitir, ¿verdad?, que los procesos de vacunación se culminen y que los procesos de preparación familiar igualmente se culminen y en efecto sea una semana clave que podamos empezar a ver ya en cada uno de los noticiarios que comenzó una baja escalonada, ¿verdad?, en el índice de contagio. Gracias, gobernador. Le cedo la palabra. Preguntas. Bien, vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas, Canal 4. Saludos, gobernador, secretarios. Primero, me pregunta un amigo maestro, casualmente, y me disculpan aquí en lo que lo ubico, que tiene una duda, si cuando lleguen estudiantes el lunes 24 se dividirán en grupos A o B, por ejemplo, y cuál sería el tipo de distanciamiento. Sí, el secretario puede contestar. Bien. En efecto, es algo que vamos a estar activando, ¿verdad? Vamos a estar dando un inicio al curso escolar muy similar a lo que ocurrió en agosto, ¿verdad? Considerando la división de grupos A y B y considerando en algunas escuelas, asimismo va a estar establecido en el protocolo, ¿verdad?, que se está revisando, el reducir horarios en algunas escuelas para evitar la aglomeración en el almuerzo, ¿verdad?, y que puedan tener almuerzos to go. Esto va a ser algo transicional en lo que, ¿verdad?, nos vamos ajustando, nos vamos acomodando y los números van bajando y podemos ir caminando, ¿verdad?, a una eventual normalidad en las escuelas. Gobernador, usted mencionó que estas fechas son una recomendación para el sistema de educación privada y también educación universitaria. Básicamente le exhorta a estos sectores a que retrasen también el inicio del semestre y si a nivel del sistema escolar público el final del semestre sería entonces extendido. Se ajusta, pero el secretario puede entrar en los detalles a menos que se haya adelantado, pero por regla general sí se tiene que ajustar el calendario en su totalidad. Hablo en cuanto al sistema público. En cuanto al sistema privado y las universidades, pues estamos haciendo la recomendación y esperamos que se acoja esta recomendación, por regla general. Pueden haber excepciones, pero pienso que mejor precaver que tener que remediar. Es mejor que se dé el reinicio de forma segura a que uno tenga que comenzar y luego tener que echar para atrás. Ya nosotros hemos pasado por esto. O sea, recuerden que el año pasado, cuando tuvimos la variante alfa, habíamos abierto las escuelas sin mayores contratiempos y yo tuve que cerrarlas. Y entonces en el verano, tuvimos un verano sin percances y de igual manera más adelante en el semestre pasado. No tuvimos mayores percances, lo hemos dicho, lo hemos explicado, o sea, no tuvimos mayores brotes, no hubo transmisión del virus en las escuelas. Ahora lo que queremos es que suceda lo mismo. Entonces, no me agrada tomar esta decisión, pero es inevitable. Es la decisión responsable de mi parte. Y como dice el secretario, vamos a aprovechar estas 2 semanas para que se vacunen los que no se han vacunado y se pongan el refuerzo los que no se lo hayan puesto. Hablo ahora de parte del personal.
que está bajo el mandato de ponerse el refuerzo. Y el estudiantado saben, el que quiera educación presencial tiene que vacunarse. Esto lo aplica a todos. Tenemos la inmensa mayoría de los estudiantes vacunados de 12 años o más. Los de 5 a 11 estamos diciendo que se vacunen. En cuestión de días tienen que ya tener la primera dosis y para final de mes las 2 dosis. Si no lo hacen, no van a poder recibir la educación presencial y eso les va a perjudicar en su aprovechamiento académico. La educación a distancia todavía, al día de hoy, no sustituye la presencial. Tele 11. Buenas tardes. Quería saber al secretario de Salud, buenas tardes, gobernador. Sí, adelante. Es que el secretario de Educación habló sobre un punto máximo de contagio y quería saber si la data que usted tiene al presente tiene un indicativo de hasta cuánto va a ser ese % y si esto expone específicamente a la población infantil y por eso se toma esta determinación. Mira, ahora mismo, como analizamos la pandemia, ¿verdad? Tenemos varias herramientas, ¿verdad? Tenemos que analizar la positividad, la incidencia, que son los casos únicos, y tenemos que analizar las hospitalizaciones. Si comparamos el diciembre del año pasado, que no teníamos vacunación, teníamos 691 pacientes hospitalizados, 90 pacientes entubados y 333 pacientes que lamentablemente fallecieron. Ahora, y lo que teníamos de positividad era un 11.57% con una incidencia de 174 casos por cada 100.000. En este momento tenemos 1.000 a diario, ¿verdad? 1.032, si diera en promedio una semana, tenemos 355 casos por cada 100.000 habitantes, esa es la incidencia. Por lo tanto, esto va a ir cambiando de acuerdo, ¿verdad? Vamos a llegar al momento en que no vamos a hablar de positiva, vamos a hablar de cuán severo es esta variante o no. En ese aspecto, si bien es cierto que tenemos muchos más pacientes pediátricos hospitalizados al día de hoy, nosotros hemos estado en constante comunicación con los hospitales y la gran inmensa mayoría de los casos, primero que todo, la estadía promedio de estos pacientes no pasa es de 4.5 a 5 días. Cuando teníamos una estadía promedio anteriormente que sobrepasaba la semana y media. Por lo tanto, muchos de los pacientes que están hospitalizados pediátricos tienen o condición de asma o han tenido el virus sincitial respiratorio y da la casualidad que también tienen el COVID o han tenido condiciones, ¿verdad?, que son propias de la temporada. No obstante, nosotros tenemos que seguir observando esta pandemia de cerca y todos los días yo me comunico con los hospitales, me comunico con todos los sectores. Ayer tuve una reunión con la Asociación de Hospitales, con el grupo médico IMA, para establecer, ¿verdad?, cuál es la severidad de los pacientes y esto es lo que estamos viendo. Por otro lado, tenemos tratamientos que si bien es cierto que son para pacientes mayores de 12 años, pero también podríamos utilizar algunos de los anticuerpos monoclonales que no se están utilizando mucho, se pudieran utilizar también en pacientes pediátricos. No obstante, volvemos a lo mismo. Vamos a estar observando qué pasa con la pandemia, número 1. Número 2, para ese entonces se aplazan las clases 2 semanas para poder tener mayor pacientes vacunados. Número 3, las cuarentenas son sumamente importantes, ¿verdad? Tienen su ciencia dentro de la pandemia. Y lo otro también que estamos haciendo es las pruebas aleatorias, ¿verdad? Que tenemos unos laboratorios específicos para garantizar que todas esas escuelas tengan el acceso a esas pruebas aleatorias, que va a depender de la positividad del municipio y de si esa escuela tiene un alto contagio o no. El Nuevo Día. Buenas tardes, gobernador. Feliz año nuevo. David Cordero por aquí. Feliz año nuevo. Gracias. Ha habido un discurso de que las escuelas y los estudiantes deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, la prioridad en medio de esta pandemia. Sin embargo, ahora mismo el resto del país está abierto y las escuelas van a seguir cerradas hasta el 18 para los maestros y hasta el 24 para los estudiantes. ¿Eso no es una contradicción? Lo primero es que lo que se está haciendo aquí es posponiendo el reinicio de la enseñanza. O sea, no, las escuelas, pues, por 2 semanas, como una medida cautelar, no van a reabrir de forma presencial. O sea, la educación presencial se está aplazando por 2 semanas. Es una decisión muy prudente y espero que sea la correcta. Como yo he dicho siempre, todas mis decisiones
Esta decisión, por cierto, se va a estar reflejando en una orden administrativa del secretario de Educación o carta circular. Pero todas las medidas que yo he tomado al combatir esta pandemia son revisables. O sea, si por alguna razón hay una gran mejoría en la positividad la próxima semana, pudiéramos adelantar el reinicio. De igual manera, yo estaré bien pendiente de las estadísticas en todo momento. Y entonces, en cuanto a otras medidas, aquí tenemos un sinnúmero de medidas. Este es otro momento en la pandemia. Ahora mismo, por ejemplo, la última orden ejecutiva vence el 18 de enero. Vamos a ver cómo estamos, porque antes del 18 de enero yo diré si esa orden continúa en vigor, si se modifica. Esa es la orden que, por ejemplo, establece que todos los comercios tienen que cerrar a las 12 de la noche, establece que hay ley seca entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Otra de las órdenes que he emitido limita el aforo en los restaurantes y las barras a 50%, entre otras facilidades. Y de igual manera exige que se le pida prueba de vacunación o prueba negativa a todos los que acuden a los restaurantes y las barras. O sea que aquí hay un sinnúmero de medidas. En el aeropuerto estamos siendo más estrictos que nunca antes, requiriéndole a los que nos visitan no solo prueba de vacunación, sino también prueba negativa. Eso no se hacía. O sea que, y así puedo seguir la lista. Esta pandemia ha sido un gran reto y uno ha ido ajustándose a lo que vemos. El secretario, cada vez que tiene la oportunidad, pues comenta que ahora tenemos vacunas, refuerzos, tratamientos nunca antes vistos. O sea que es otro momento. Pero la realidad es que ahora mismo los únicos que no van a poder regresar a sus espacios son los maestros y los estudiantes, pero la gente sigue yendo a los centros comerciales, a los restaurantes, los a cualquier maestros, lugar. bueno, está bien. No debería haber algo similar, por ejemplo, para centros comerciales y otros comercios. En los centros comerciales utilizan mascarillas, los que acuden a ellos. En donde sí hemos tomado unas medidas particulares es en todo local donde no se utiliza la mascarilla, porque obviamente hay más exposición. En el caso de los estudiantes los estamos protegiendo. Ante esta alza significativa en la tasa de positividad, lo que no queremos es reabrir las escuelas, tener el reinicio escolar y entonces tener una cantidad muy significativa de positivos en las escuelas que cause cierres, cause una interrupción en el proceso de la enseñanza. O sea que esto es una medida, por un lado, salubrista, por otro lado, administrativa, y entiendo que es lo que le conviene al pueblo y a nuestra comunidad escolar. El vocero. Saludos a todos y a todas y a todos. De parte del secretario de Salud, sí me gustaría que si pudiese abundar un poco en la logística de las pruebas aleatorias. ¿Cuál es ese renglón de positividad específicamente que sería como un señal de alerta? ¿Cuántas se harían por región o por escuela? ¿Con cuánta frecuencia durante el semestre? Si es estudiantes y a personal también o es estudiantes solamente. Quisiera que, número uno, que abundara sobre eso y que también abundara sobre el protocolo que dijo que iba a estar público pronto, pero pues si va a ser algo similar, como dijo el secretario de Educación, a lo que vimos el año pasado en términos pues, los pupitres, el distanciamiento, si se van a disminuir la cantidad de estudiantes por salón. Quisiera que abundara sobre eso. Pues mira, en cuanto a lo de las pruebas aleatorias, no le vamos a poner un número porque obviamente yo puedo decir 10%, pero a lo mejor 10% para San Juan, por decirte algo, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de casos, pues no es suficiente. Por lo tanto, eso se va a establecer de acuerdo a qué está pasando en esa escuela, si hay más positivos en esa escuela, si se han reportado más personas ausentes a la escuela por X o Y razón, pues entonces se aumentaría ese por ciento, 10, 15, 20%, ese número no lo tengo. Eso va a depender de la situación específica. Número 1, número 2. Tenemos los laboratorios que van a dar ese servicio. Se está recomendando que se haga semanal, obviamente, en la evolución de la pandemia. Eso se cambiará cada 2 semanas. Eso dependerá de cómo estemos en ese momento. Si eso viene atado a la positividad o no,
Yo te diría que va a depender, volvemos a lo mismo, hay espacios, o sea, si tú tienes un niño que se va a mantener en ese sistema todo el tiempo, ¿verdad? En un mundo ideal, porque sabemos que van en otros lugares adicionales, que la recomendación es que se mantengan en las escuelas. Pues obviamente la positividad en una escuela puede ser diferente, aunque siempre va a ser el reflejo de lo que pasa a nivel comunitario, pero se puede controlar. ¿Por qué? Porque tenemos los sistemas para poder controlarlo y poder hacerlo un poquito más restrictivos en esos espacios. En cuanto a la otra pregunta que me hiciste, perdóname que me... El protocolo dentro de las escuelas. Ok, como mira, tal, básicamente el protocolo es similar, lo que cambia es la definición de vacunado, ¿verdad? Se está añadiendo la tercera dosis para que sea completamente vacunado a aquellos que puedan, obviamente, porque los que no puedan no se lo vamos a exigir. Número 2, se está trabajando con las pruebas aleatorias, el porciento no se está diciendo, por eso es que te dije, no es un 10%, dependerá específicamente de lo que pasa en la escuela. En cuanto a la distancia, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que hay escuelas que pudieran hacer la distancia, hay escuelas que no van a poder hacer la distancia por sus situaciones particulares, pero en esas escuelas se recomienda entonces que aumenten ese porciento de pruebas aleatorias. Se está recomendando también que en vez de los estudiantes cambiar de salón, los maestros sean los que cambien, que no se los comedores escolares se le dé la comida o en su salón o se le dé, como dijo el secretario, para llevar a sus casas, que aquellas actividades deportivas que sean en lugares cerrados, ¿verdad?, que sean de alto riesgo y mucho contacto, que se eviten en lo que pasa un poco la situación que tenemos ahora mismo. Lo otro que se está recomendando es la ventilación, ¿verdad? Se recomienda siempre tener una ventilación cruzada. Aquellas escuelas que no puedan por las situaciones que tienen cerrado, no tienen ventanas, tienen aire, pues que tengan su filtro, ¿verdad?, que recomienda el CDC. O sea que básicamente sigue siendo el mismo protocolo. Lo que sí se está añadiendo es que en esta ocasión pues tenemos estos laboratorios que le van a dar servicio exclusivamente, que tienen un contrato, no es que exclusivamente se lo van a dar a ellos, que eso nos aumenta a nosotros y nos quita el peso de tener que hacer las pruebas, que estamos flexibilizando la prueba casera en aquellas escuelas donde quizás a lo mejor la prueba, pues por decirte, es un viernes y el lunes tienen casos, pues que puedan utilizar esas pruebas caseras, que sabemos que a través de HERSA muchos centros de 330 tienen acceso a esas pruebas y están en diferentes municipios dando esas pruebas, que puedan subirlas al bioportal y nosotros podamos, ¿verdad?, y certificar como que esa prueba es bona fide o no. Así que eso es básicamente lo que se está haciendo, aumentar pruebas. Lo otro que te había dicho, la vacunación, definición de vacunación, para entonces poder las cuarentenas. Una persona que tenga las 3 dosis no tiene que hacer cuarentena, porque se ha visto que está 7 veces mejor que una persona que tenga las 2 dosis. Por lo tanto, esas personas, pues entonces, al tú tener más terceras dosis, pues limitas la cantidad de personas que se tienen que ir a esa cuarentena. Si se detecta un caso positivo de COVID en la escuela, ¿cuál es el protocolo inmediato? El protocolo va a ser el mismo, o sea, siempre y cuando, si tiene las 3 dosis, en ese caso no se hace nada, ¿verdad? Si hay un estudiante que esté menos de 6 pies, más de 15 minutos con ese estudiante, pues entonces los epidemiólogos evalúan qué personas se tendrían que ir aislados y qué personas se quedarían dentro del salón. Eso es una cuestión que por eso es que tenemos los epidemiólogos en el Departamento de Educación y están en constante comunicación con los epidemiólogos regionales para establecer cuál va a ser ese caso particular. Ok, gracias. Y entonces para el secretario de Educación y o el gobernador, también quería saber si anunciaron que las clases van a ser presenciales. Quisiera saber si va a estar disponible la modalidad virtual para quienes lo necesiten o si simplemente ya podemos interpretar esto como que ya se acabó la modalidad virtual porque pues por X o Y razón. No, yo te diría que no. Lo que no quisimos fue generalizar, ¿verdad?, en la estrategia. La modalidad virtual sí va a estar como algo disponible. Existe política pública en el departamento, ¿verdad?, para aquellos estudiantes que por alguna razón médica no puedan estar acudiendo al plantel en este momento, que los tenemos, se puedan mantener conectados de alguna forma a su sala de clases. Claro, en coordinación con sus maestros, pues hay una decisión de grupo que incluye a los padres para determinar cuál es la estrategia educativa que mejor funciona con ese estudiante. Ya hemos tenido experiencia. Y segundo, la hemos utilizado ya en las cuarentenas que hemos tenido que activar en escuelas, ¿verdad? Enviamos en cuarentena a todo un grupo y a todo un maestro, pues que ese grupo y el maestro se puedan mantener conectados durante los próximos días, ¿verdad?, y no perder días lectivos. Pero es lo menos, no queremos que sustituya, ¿verdad?, la clase presencial y que, ¿verdad?, nuestros estudiantes no se puedan beneficiar de lo que es el desarrollo integral en una escuela. Pero entonces se limita específicamente a los estudiantes que tengan una
necesidad médica o también puede ser, como mencionó, pues preferencia si el estudiante se siente más cómodo virtual, pues lo hace virtual. Igualmente la estaremos usando en la medida en que vamos a tener grupo A y grupo B, en aquellas escuelas donde todavía a lo mejor hay reparaciones que se están dando, pues se sigue utilizando, ¿verdad?, este mecanismo que aceptó la comunidad escolar como el mecanismo, ¿verdad?, a utilizarse en lo que los pueden recibir en su plantel escolar. O sea, hay varios escenarios en los que sí está. Yo sí le quiero asegurar, ¿verdad?, al país que el mecanismo está disponible, que las computadoras siguen estando disponibles. Parte de lo que queremos hacer esta primera semana en que los maestros y el personal llegue a las escuelas es asegurarnos que esté en las manos correctas, que quiere decir que en las manos del estudiante y de la familia. Igualmente próximamente vamos a estar haciendo anuncios relacionados con la conectividad. Y que el sistema que se estaba utilizando en el departamento sigue vivo, que es el sistema Teams, sigue accesible para los estudiantes, tienen sus cuentas, los maestros igual, se configura con lo que es el sistema de información estudiantil en términos de la organización escolar. Así que el sistema está ahí. Lo que queremos, ¿verdad?, es ser enfáticos en que no va a ser el sistema que predomine, pero sí va a estar siendo usado en distintas instancias y en distintos escenarios, siempre que sea necesario, ¿verdad?, para asegurar la enseñanza, los días lectivos y el tiempo con los estudiantes. Noticel. Saludos por acá, buenas tardes a los tres. Tengo unas preguntas para el secretario de Salud. En particular, primero mencionó que la definición de vacunación completada de los estudiantes ahora va a cambiar tercera dosis o refuerzo para los estudiantes aptos. Esto quiere decir que al inicio de clases deben tener su dosis de refuerzo. Bueno, hay que recordar esto, ¿verdad? Cuando digo los que puedan, porque ciertamente siempre va a existir, ¿verdad?, los pacientes que por definición necesitan tener 6 meses después de esa segunda dosis, que ahora el CDC ha dicho en pacientes mayores de 16 años que está ponderando bajarlo a 5 meses. ¿Okay? Y hay que recordar que los empleados docentes y no docentes, nosotros el ejercicio que se hizo y se tomó esa decisión administrativa precisamente para tener mayor protección en las escuelas, en cuanto a los empleados docentes y no docentes, se puso como prioridad cuando comenzamos la vacunación en enero y en febrero. O sea que la gran inmensa mayoría de ese personal, si acudió a vacunarse durante ese periodo que lo teníamos como 1A, con toda probabilidad necesita ya ese refuerzo y lo pueda tener. En el caso de la vacuna de Johnson, en vez de 6 meses, son 2 meses. Por lo tanto, sabemos que hay una gran cantidad de maestros, empleados de comedores escolares, etcétera, que pueden tener acceso y a ellos se les va a requerir esa tercera dosis como definición de completamente vacunado. En los niños vamos a ir viendo cómo se va a ir añadiendo esta tercera dosis, por lo tanto, paulatinamente también se irán incluyendo. Secretario, quería repasar el número de las vacunaciones pediátricas que se han alcanzado al momento. Creo que mencionó que de 5 a 11 años aún están trabajándola. Mira, ahora mismo de 5 a 11 años, ayer yo creo que yo di el número exacto, te lo tengo que dar. Mira, yo te lo consigo, pero ayer con una dosis era alrededor de no pasaban de 110,000 y con ambas dosis creo que eran 80, pero el número te lo tengo que dar, no te lo tengo ahora mismo. En los mayores de 16 años, más de un 70-72% de esa población ya tienen alguna de las vacunas. Y obviamente pues hay que recordar que el pueblo de Puerto Rico entero, ¿verdad? Estamos hablando de casi un 80% de los aptos para vacunarse. O sea que hay un gran número de personas vacunadas. Ahora el reto grande es esta tercera dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que a los pacientes que tienen la vacuna le está dando Omicron, aunque es menos severa. Sí les está dando a los pacientes que tienen la tercera dosis, disminuye dramáticamente ese contagio y lamentablemente los pacientes que se están complicando siguen siendo los pacientes mayores de 65 años de edad o los pacientes que tienen alguna condición preexistente. Eso en toda pandemia, en todo virus siempre va a ser así. Así que nada, los números te los doy cuando termine la conferencia. Por noticioso. Sí, buenas tardes, gobernador. Ustedes están apostando a que en 2 semanas o 3 ya esto se estabilice. ¿Ustedes entienden que el hecho de este fenómeno que ha ocurrido, que no pasó desde que cuando empezó la pandemia, de las pruebas, de la gente motivarse, de hacerse la prueba, ¿usted entiende que ya la gente se está concientizando un poco sobre eso? Yo entiendo que sí, o sea, hay muchos factores aquí tomándose en consideración. Por ejemplo, lo que se ha visto con el Omicron a nivel mundial en otros países es que llega un momento en que llegas al tope y entonces con la misma intensidad o mayor intensidad baja. Hablo de la cantidad de casos positivos, la positividad.
Eso ha sido así. En las hospitalizaciones, como ya explicó el secretario, esta variante relativamente causa menos hospitalizaciones que lo que causó la variante Delta y lo que causó la variante Alfa. Esto está así a nivel mundial. Entonces, así que esperamos, a base de las medidas que se han tomado, que en algún momento en las próximas 2 semanas veamos esa baja. Cuando eso ocurra, pues vamos a estar en mejor posición. Por otro lado, hay una vacunación en curso para los niños de 5 a 11 años y unos refuerzos pendientes para los de, si mal no recuerdo, ya se autorizó refuerzo para 12 años en adelante, que también es importante que se dé y la vamos a estar monitoreando. Así que es un conjunto de factores. Aquí no se está cancelando la educación presencial, meramente se está posponiendo. De igual manera, como bien dijo el secretario, siempre vamos a tener educación virtual. Hay planteles en los cuales no se podía dar la educación presencial los 5 días a la semana a los estudiantes. Y habían días que las recibían de forma virtual. Hay estudiantes que, pues, por diferentes razones no pueden recibir la educación presencial, entonces recurrimos a la educación virtual. O sea que la educación virtual o a distancia continuará, pero otra vez no sustituye la presencial en efectividad. Así que esta es la decisión que se ha tomado. Son 2 semanas en las que vamos a estar bien pendientes de lo que ocurre. Como yo indiqué, yo tengo una orden ejecutiva que vence el 18 de enero y entonces estaré decidiendo qué hacemos en lo que respecta a esa orden ejecutiva. También anticipo que voy a continuar con mandatos de refuerzos. Eso lo estaré haciendo en algún momento a mediados del mes. O sea que es un sinnúmero de decisiones que se están tomando, todas relacionadas unas a otras. Continuamos con Power Media. Saludos. Gobernador, el presidente de la Cámara expresó que tiene sus reservas en cuanto al nombramiento del juez Roberto Rodríguez Casillas al Supremo y hay quienes piensan que ese puesto lo debe ocupar una mujer. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Primero, yo no he hecho nombramiento todavía al Supremo, así que todos los comentarios en ese respecto están fuera de orden, o sea, no son oportunos. En su momento yo estaré haciendo la designación y entonces podremos conversar extensamente sobre la misma. ¿Está considerando entonces al juez o no lo está considerando? Yo estoy considerando diversos candidatos y en su momento voy a anunciar mi designación. Todavía no lo he hecho. Cuando lo haga, entonces conversamos al respecto. Sí, otra pregunta. ¿Qué medidas usted cree que se pueden tomar en cuanto a la dificultad que están teniendo los puertorriqueños ahora mismo para adquirir propiedades, ya sea por renta o por compra? Y ante esos comentarios que se escuchan y que el mismo exgobernador Romero Barceló expuso en algún momento en contra de la Ley 22, que Puerto Rico se está convirtiendo en una colonia para multimillonarios. Bueno, en realidad estamos hablando, por ejemplo, este año se otorgaron 1,000 decretos para inversionistas bajo el Código de Incentivos. Antes se le llamaba a esos decretos, pues decretos bajo la Ley 22. Estaba hablando de 1,000, un poco menos de 1,000 en un año. O sea que, y la cantidad de inversionistas que tenemos que han llegado en parte motivados por esos incentivos, pues estamos hablando de miles, pero no llega ni tan siquiera el número a 10,000. El número te lo podemos suplir formalmente, la totalidad de los decretos que se han dado a inversionistas. O sea que una isla de 3.1 o 3.2 millones de habitantes, pues este número no es tan significativo. En cuanto a lo que se ha comentado de que están adquiriendo propiedades de gran valor, enhorabuena, porque la génesis en parte de esta ley, anteriormente llamada la Ley 22, fue precisamente que había colapsado el sistema de bienes raíces en Puerto Rico y había muchos proyectos, muchas viviendas de alto valor, o ya construidas o pendientes, pendientes de ser construidas, que no tenían demanda en el mercado porque pues había caído toda la industria
de bienes raíces a ese nivel. Y sí, lo que se buscaba es que vinieran personas con capital a adquirir esas propiedades y a darle vida al mercado de bienes raíces. Eso, por lo que vemos, por lo que se comenta, sigue ocurriendo en ciertas áreas y para cierto tipo de propiedades. Se ve, esa inversión se ve en gran escala en el área de Dorado, se ve de igual manera en el área metropolitana de San Juan, cerca de la costa, se ve en el área de Humacao, cerca del desarrollo de Palmas del Mar, y de igual manera en el área de Río Grande. Ahí es que está concentrada mayormente esa inversión de parte de estas personas que no residían en Puerto Rico por muchísimos años, más de 10 años requiere la ley actualmente, y optan por venir aquí. Los que le vendieron esas propiedades por regla general, a base de la información que tengo y que se comenta otra vez en los propios medios, son puertorriqueños que han tenido el beneficio de poder vender sus propiedades a un valor nunca antes visto y han aumentado sus activos significativamente. Obviamente tienen que comprar otra propiedad, pero en muchas ocasiones lo que entiendo que está ocurriendo es que personas que deciden, llega un momento dado en sus vidas, que deciden que pueden vivir en una propiedad de menor tamaño o ubicada en otra área, pues aprovechan esta demanda que antes no se tenía. En cuanto a cambios en el código de incentivos, eso se tendría que legislar y se tendría que hacer con mucho cuidado. Aquí el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le encomendó al economista Cueto, Caraballo Cueto, al economista José Caraballo Cueto, que precisamente, que fue presidente de la Asociación de Economistas, evaluara estos incentivos. Él recomendó algunos cambios, pero no mayores, en la legislación, porque confirmó que tiene un retorno, que estos incentivos sí tienen un retorno, así que cualquier cambio que se haga se tiene que hacer con mucho juicio y no debemos estar generalizando, especulando, sin tener todos los elementos de juicio. Vamos ahora con Primera Hora, Telenoticias y culminamos con WIPR. Primero del tema, gobernador, quisiera saber si estas 2 semanas no funciona como ustedes proyectan de que haya una baja. Usted habló que sí podría adelantar, pero ¿y si no ocurre? Bueno, ¿Se retrasaría algún más? Estaría especulando, es posible que ahí tendríamos que entonces recurrir a la educación a distancia, como se hizo en algún momento durante la pandemia, cuando las escuelas no estaban abiertas, pero para mí eso es un escenario que prefiero ni tan siquiera considerar o pensar en él, porque ahí sí estaríamos echando hacia atrás de manera bien significativa, y yo prefiero pensar que aquí ocurra lo que ha ocurrido en otros países, en otras jurisdicciones, en cuanto al impacto de la variante Omicron. Es decir, que llegue el momento, y pienso que se acerca, en que entonces llega al tope y entonces comienza esa incidencia a bajar significativamente. Pensamos que es probable que eso ocurra antes de que comience se reinicie la enseñanza presencial. Como ya culminó el año, ¿usted concedió indultos? ¿Alguno de esos indultos, si usted lo concedió, es para la Neisha Colón Bergoglio o no está incluida? No, ese nombre no me suena, así que no. La contestación es que no. Fueron 5 ejercicios de clemencia ejecutiva, pero no incluyó ese que menciona. ¿Y quiénes fueron las personas? ¿Se puede...? En realidad, lo que ocurrió en esta ocasión es que estamos hablando de el uso de la clemencia ejecutiva para propiciar rehabilitación de personas que ya están en la libre comunidad hace años, y me parece a mí que no es razonable que yo esté identificándoles porque no abona a precisamente la rehabilitación que queremos. Estos casos ninguno ha trascendido en la opinión pública,
o en los medios de comunicación, así que no pienso otra vez, mucho juicio, que no abona a la rehabilitación que estoy buscando en esas decisiones, el que yo ahora le esté recordando a medio mundo que la persona cometió un delito pues hace años atrás y que merece una nueva oportunidad. Eso quiere decir que no hubo indulto para la petición que se hizo Elizabeth Torres para su compañero o esposo. Ese no fue uno de los casos que yo atendí. Yo atiendo los casos cuando me llegan debidamente recomendados. Ese no fue uno de los casos que atendí. Okay, mire, y lo último para el secretario de Salud, algunos planes médicos y los laboratorios ya no decidieron aceptar los referidos que uno compra por internet para hacerse la prueba de COVID, y quisiera saber qué medida a lo mejor pueda tomar el gobierno, porque los proveedores ahora se están quejando de que el gobierno tiene que hacer algo para que sí se le permita continuar vendiendo estas órdenes médicas por internet. Es que mira, vender una orden médica por internet sin mediar una evaluación creo que no es correcto, ¿verdad? Para eso el Departamento de Salud tiene 71 centros específicos para hacerse la prueba y para recordarle a la gente, ¿para qué funcionan las pruebas de laboratorio? O cernimiento, ¿verdad? Porque querramos establecer una positividad y querramos descubrir más pacientes que quizás tengan la sintomatología leve y uno quiera saber si ese paciente tiene COVID o no. O diagnóstico, ¿verdad? Específicamente un paciente que ya tenga la sintomatología, que tú quieras entonces tener ese diagnóstico para establecer un tratamiento. En este momento, ¿cuál es la prioridad? La prioridad son aquellas personas que se les puede dar tratamiento, que tienen síntomas de moderados a severos para evitar una hospitalización. O sea, yo no creo que, ¿verdad?, sea justo que una aseguradora tenga que pagar por un servicio para una persona adquirir una prueba, quizás para viajar, o quizás para ir a un restaurante, o quizás para que no se quiera vacunar y utilice esa prueba. Para eso están los centros del Departamento de Salud y la gran inmensa mayoría de pruebas que, by the way, estamos haciendo más de 40,000 pruebas diarias. Así que en ese aspecto sí tiene que existir una evaluación médica, tiene que existir un diagnóstico presuntivo, paciente que tenga fiebre, que tenga tos, que se sienta mal, para entonces uno establecer por COVID, y de esa forma sí la aseguradora tiene que cubrir esa prueba, y eso está estrictamente en una ley, en una orden que nosotros emitimos y que ACES envió una carta circular en el caso del 47% de la población que se sirven de ACES, diciendo todo aquel paciente que un médico lo evalúe y el médico entienda que se le debe realizar una prueba PCR o de antígeno para detectar COVID, pues tiene que ser aprobado por el plan. En esas circunstancias sí es correcto. De las noticias. Bueno, está la alternativa que el paciente lo pague, ¿verdad? O que está la alternativa el paciente, si no tiene la capacidad económica, que vaya a los centros del Departamento de Salud, que tenemos 71 centros, y la semana que viene vamos a seguir ampliando porque tenemos la Guardia Nacional y vamos a tener muchos más centros donde las pacientes pueden adquirir esa prueba libre de costo y sin necesidad de un referido. De la noticia. Muchas personas que se le hicieron desde un principio, ¿sabes? Lo que pasa es que no, yo no, o sea, es que siempre se ha establecido por la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, y siempre se ha establecido en todo momento, para yo poder emitirte una orden médica, tiene que haber una evaluación médica específica. Por lo tanto, la aseguradora está en su derecho de decir, yo no voy a cubrir esa orden. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico presuntivo, porque esa persona no la evaluó un profesional de la salud. En ese aspecto, cuando ocurre eso, la regla siempre ha estado. O sea, aquellos pacientes que tengan, aquellos laboratorios que tengan, pues debieron haberle cobrado al paciente, o, ¿verdad? Debieron haberse sancionado, porque ahora mismo, si yo hago una receta como médico, yo pongo el código y yo pongo COVID o sospecho COVID, pero esas órdenes no fueron evaluadas, o sea, no hubo una evaluación médica. O sea, muchas personas utilizan las órdenes, la prueba para no querer, ¿verdad? Para no vacunarse. Muchas personas utilizan eso para viajar. Muchas personas utilizan eso para entrar a un restaurante porque no tienen vacuna. Esas pruebas, pues para eso está entonces los 71 centros del Departamento de Salud. Telemundo. Es que siempre dentro de los proveedores de servicios de salud y las aseguradoras sabemos que para tú poder pagar un servicio médico,
tiene que haber un diagnóstico presuntivo y tiene que haber un porqué de la situación. O sea, no comprar una prueba por internet no es normal, o sea, no es correcto. Igual que comprar un medicamento por internet tampoco es correcto. O sea, para eso está la evaluación médica. Telemundo. Sí. Sí. Bueno, porque tiene que haber un código que diga que ese paciente tiene un rule out de COVID, o que tiene fiebre, o que tiene tos, o que tiene congestión. Si eso aparece dentro del código de servicios de donde se le pone la receta, que eso los médicos lo sabemos, pues entonces eso es otra cosa. Por eso, pero entonces si el laboratorio sabe que es de internet o no es la orden de internet, pues entonces ahí la situación es complicada. Pero si esa receta sale de esa forma, pues mira, siempre va a haber, ¿cómo se dice? Puede facturar por ese servicio. Ahora, si la aseguradora de la misma forma sabe que eso se compró por internet y que no hubo una mediación entre médico-paciente, una relación médico-paciente, es complicado. Pues el laboratorio debe hacer, no aceptar esa Definitivamente no lo puede aceptar, definitivamente. Telemundo. O cobrarle a la persona. Cobrarle A a la modo persona. de seguimiento con lo de las pruebas, en estos días se ha estado diciendo, ¿verdad?, que se recomienda que solo se hagan pruebas a aquellos expuestos o que tienen síntomas por aquello de que, ¿verdad?, son muchas las personas que están llegando a los laboratorios. Entonces quería saber qué pasa con los no vacunados que tienen que presentar una prueba negativa semanal, y eso está por orden ejecutiva. Todos los que han viajado y llegan a hacerse pruebas y si no son multados. O sea, pero es que el secretario lo dijo, hay 71 centros del gobierno en donde se llevan a cabo se hacen las pruebas y no se cobra. Bueno, pero eso es el punto. Tenemos centros del gobierno disponibles para hacer pruebas. Los viajeros, cuando llegan, se le da una lista de centros a los que pueden ir para obtener la prueba, los que no vienen con la prueba, y se están haciendo gestiones para establecer un laboratorio en el propio aeropuerto, con el apoyo del Departamento de Salud de Estados Unidos. Eso en cuanto a viajeros. En cuanto a los que residen en Puerto Rico, pues es como bien lo explicó el secretario. Si quieren obtenerla libre de costo, vayan a las facilidades del gobierno. Si por alguna razón, si no tienen una orden médica, y esto es meramente porque no están vacunados, y no quieren tampoco ir al centro de gobierno, pues entonces van a tener que pagarla. Porque, como explicó el secretario, las aseguradoras, a menos que haya un diagnóstico médico que lo justifique, no están pagándola. Es que no hablo necesariamente de costearlo, hablo de la saturación en los lugares, punto. Sí. Ahora mismo realmente... Eso anula la recomendación de que sean solo los expuestos y los... Bueno, lo que voy a decir es nuevamente lo que ha salido a relucir en repetidas ocasiones ya en los mismos medios de comunicación. Aquí no hay una escasez de pruebas. Aquí lo que sucede es que sí tenemos una gran cantidad de personas yendo a laboratorios y tienen o hacer fila, o el laboratorio no tiene la capacidad de atender tanta gente que está reclamando pruebas. Y algunos están reclamando pruebas innecesariamente, como ha dicho el secretario, meramente todos los días algunos, por meramente saber si tienen el virus o no. Y esa no es la actitud, esa no debe ser la manera. El secretario ha explicado que las cuarentenas, hasta cuando se vence la cuarentena, tú no tienes que hacerte la prueba. Y el patrono no te debe estar exigiendo la prueba. Si cumpliste con la cuarentena, no hay necesidad de prueba. Y así que aquí lo importante es que haya responsabilidad ciudadana, y los que no quieran o no puedan acudir a los centros de gobierno y necesitan una prueba, no porque el médico lo ha pedido, pues sí, con toda probabilidad van a tener que pagar por ella. En cuanto a los patronos, aún hay algunos que están pidiendo mostrar una evidencia negativa, mientras que... Bueno, y el secretario ha exhortado que dejen de hacer eso. Le ha dicho a los patronos que eso no es necesario, que no lo deben estar exigiendo, porque aunque no tenemos escasez de pruebas, sí reconocemos que las facilidades donde se acude a buscar pruebas, o sea, a obtener una prueba, ya sea un laboratorio, los laboratorios o ya sean los mismos centros del gobierno, están saturadas. Hay mucha gente y tienen que esperar mucho tiempo. Y pues para evitar eso, lo que deben hacer es solamente obtener la prueba cuando es indispensable hacerlo, ya sea porque tienen síntomas, fueron a un médico y dijo, hazte la prueba, o porque... la única otra alternativa que puedo pensar es, por ejemplo, viajeros que se les requiere, si no vinieron con prueba negativa, que la tienen que obtener, si no tienen que pagar una multa de $300. Esa es la otra alternativa que tienen, no es la que queremos, pues queremos precisamente protegernos.
culmina. Ahora mismo hay muchos eventos multitudinarios cancelados, pero hay una orden ejecutiva en vigor que exige que una persona, si va al evento multitudinario, tiene que llevar esa prueba. Entonces, la aseguradora también puede poner de pretexto, no, es que tú no tienes síntomas, es que... Sí, pues si supieras, yo he mantenido esa orden ejecutiva precisamente porque está funcionando como un disuasivo para que se den esas actividades. Tengo que admitirlo. O sea, yo no he cambiado esa orden para decir prueba de vacunación o prueba negativa, en parte porque sé que sirve de disuasivo, porque no es fácil obtener una prueba, lo admito, puede ser que tengan que hacer una fila por bastante tiempo y por otro lado puede ser que tengan que pagarla. Así que por eso es que sigue en pie, pero no descarto en su momento, cuando venzan las órdenes, hacer cambios según sean necesarios. Finalizamos con WIPR. Saludos, señor gobernador, saludos, secretarios. En torno a cuáles son las instrucciones que se le pueden brindar a papá, mamá o tutor que tienen sus niños en centro de cuidado o en Head Start. Bueno, depende de las edades, o sea, y el secretario puede abundar, el secretario de Salud. Están entre 5 y 11 años que se vacunen. Vamos a comenzar por eso, porque la solución es la vacunación. La decisión que se está tomando hoy tiene que ver con la educación presencial en el sistema público de enseñanza. Esta decisión no impacta a los centros de cuidado, los Head Start, ese tipo de facilidad académica, de cuidado o académica. No la impacta. Así que al momento... esos centros están operando y decidirán si abren, no abren, pero estaremos vigilantes. Si tenemos que tomar cualquier medida para evitar contagios, evitar transmisión en centros como los que tú mencionas, lo haremos. Secretario, ¿algo más que añadir? Sí. Muy bien. Gracias por la ñapita. Secretario, la Liga de Béisbol Profesional se cuestiona cómo es posible que con estadios abiertos, al aire libre, solamente se permitan 200 fanáticos y entienden que los están ahogando al impedir que más fanáticos puedan participar de ya lo que está en serie semifinal, ¿no? Sí, mira, yo ¿verdad? Lo puedo entender y créeme que es una situación complicada. El detalle es el siguiente, o sea, ahora mismo estamos en un proceso de pandemia en donde tú tienes que minimizar los mayores actividades que puedan producir mayor riesgo. Y yo puedo entender, ¿verdad?, que tienen su distancia, que tienen todo, pero la orden ejecutiva está establecida y esto no va a ser para siempre, esto es por las próximas 2 semanas. En donde ahora mismo sabemos que si tenemos más de 250 personas en un lugar en donde quizás se quita la mascarilla porque van a ingerir bebidas alcohólicas, en donde quizás eufóricamente se quita la mascarilla, o sea, en donde no se puede controlar esas medidas de seguridad, es complicado en este momento poder permitir que esas actividades ocurran. Esto va a durar, vuelvo y les repito, 2 semanas, pero... Por eso, pero es que volvemos a lo mismo, estamos en un proceso de pandemia y es complicado poder tener actividades en donde no podamos controlar y comparar actividades unas con otras. Pues mira, lo que se decide a nivel científico es minimizar aquellas actividades en donde quizás por una razón u otra se puedan quitar la mascarilla, puedan tener algún tipo de contacto, puedan ingerir bebidas, puedan comer. Ese tipo de actividades son las actividades que aumentan el riesgo de contagio al nivel de positividad que tenemos hoy en día. Y cerramos con esto, entonces tengo unas expresiones breves que hacerles. Es que realmente estas decisiones, por su naturaleza, es imposible complacer a todos. Siempre va a haber algún sector que se va a quejar, siempre va a haber un sector impactado más que otros. Y yo puedo dar los ejemplos, han salido a relucir en los medios de comunicación, pero lo importante aquí es el balance. Es que cuando uno sopesa, pues toma las decisiones siempre con la salud del pueblo como prioridad, pero al mismo tiempo tratando de no desarticular toda
la calidad de vida en nuestra isla y el desarrollo económico que todos queremos, pero van a haber excepciones. Ahí lo hemos visto con actividades deportivas, lo hemos visto con los cruceros, pero como bien dijo el secretario, son decisiones que tienen fecha de vencimiento y que en cualquier momento yo las reconsidero, dependiendo otra vez de cosas como la cantidad de casos positivos que tenemos, el número de habitaciones en los hospitales que está siendo utilizado, ese tipo de situación. Aprovecho para decirles que, pues, desearles un feliz Día de Reyes en el día de mañana. Vamos a tener para ustedes el especial El Sueño del Día de Reyes. Este especial es dedicado a nuestros niños y niñas para que siempre mantengan viva la tradición y la magia que celebramos en Puerto Rico con la llegada de los Reyes Magos. Esta transmisión especial va a ir al aire a las 10 de la mañana por WIPR, Canal 6, y por mis redes sociales. Se repite a las 4 de la tarde por la cadena de televisión del gobierno. Por la noche, a las 8 de la noche, por WIPR y 9 p.m. por Facebook Live, vamos a tener para toda la familia un segundo especial. Bohemia en la Fortaleza. La Bohemia es dirigida por el maestro Cuco Peña y es animada por la locutora Dedi Romero. A estos le acompañarán los cantantes José Nogueras, Victoria Sanabria y Didi Romero. Espero que disfruten estas actividades, obviamente estas transmisiones por la vía de la televisión y la vía cibernética. Lo hacemos de esta manera, obviamente porque estamos en medio de este repunte y quisimos evitar aglomeraciones. Así que muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa y seguimos. ¿Qué le pedí a los reyes? Tengo que pensar en la salud primero que nada y es lo que todos deberíamos pedir, que estemos